Volvemos con Pasaron Cosas, ya está con nosotros Carlos Clavijo, a quien le agradecemos la participación, la presencia. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes y la verdad que muy contento de poder hablar de un tema tan importante que se nos viene o que ya se nos vino. Exacto. Como es la seguridad social y el diálogo social. Carlos, antes que nada, contanos cómo viviste, cómo evaluaron el proceso de la reforma a la seguridad social, de la papeleta, de lo que fue generando el punto de vista social, de la acumulación política en torno a la papeleta, y qué deja eso para adelante, para lo que ya se está iniciando en estos próximos días. Bueno, creo que se puso arriba de la mesa un tema que nadie quería discutir. Políticamente no se quería discutir, en campaña electoral no se quería discutir el tema de la seguridad social. Veníamos de una reforma jubilatoria, una reforma fiscal encubierto que el gobierno que salió aprobó con la ley 20130 y nosotros desde el primer momento estábamos en contra de esa ley, como se estaba armando, porque en definitiva lo que hizo esa ley fue recortar derechos, porque lo que querían era equilibrar el sistema y si no hay ninguna fuente de financiamiento nueva, lo que se hizo es recortar prestaciones para equilibrar el sistema. A su vez, nosotros desde el año 96 estamos en contra del sistema mixto de seguridad social que introdujo la ley 16713. Por lo tanto, a nadie le puede extrañar que estábamos en contra de este sistema mixto y de la SAFAP, que para nosotros es un sistema lucrativo y de negocio. Y bueno, luego de haberse aprobado esa ley, el movimiento sindical resolvió ir a un plebiscito para poner en la Constitución de la República 3 puntos fundamentales. Uno era volver a los 60 años de edad, porque la ley 20130 nos llevó a los 65 años de edad para tener causal jubilatorio. La segunda es mejorar las jubilaciones mínimas, llevarlas a igualar el salario mínimo nacional. Y la otra es eliminar la SAFAP, algo que viene del 14º Congreso del PCNT en 2021, viene desde el año 96, viene de la propuesta alternativa tanto del equipo de representación de los trabajadores como del movimiento sindical, por lo tanto no es nada de extrañar los métodos, las formas que buscamos para cambiar la realidad. Y bueno, luego de un proceso muy largo, aunque fue corto en el tiempo, pero fue muy largo para nosotros porque fue un desgaste bastante importante de tratar de generar esa cultura de seguridad social y que la gente se apropie de la seguridad social para que después la pueda defender en las urnas. Y lamentablemente no faltó bastante. En ese sentido, ¿cómo se relacionan las dimensiones sociales, ¿no? Como primera infancia, cuidados, discapacidad, género, con la seguridad social? Porque a veces es difícil de comprender que cuando se está hablando de seguridad social no solamente se está hablando de la edad a la que te vas a jubilar, ¿no? Sí, por eso en el momento que se aprobó la 20130 decíamos que el gobierno se había quedado corto en aquello que llamaban diálogo social, que no lo fue, que se había quedado corto en discutir. Ellos decían la reforma de la seguridad social y era una reforma jubilatoria y acá nosotros venimos reivindicando que hay que discutir todas las dimensiones de la seguridad social, como bien tú lo decís, género, discapacidad, primera infancia, cuidados, adulto mayor también, que fue algo que se retrocedió con la ley 20130 y bueno, creo que eso es fundamental para discutir una protección social, para discutir realmente como un derecho humano fundamental. No solo las jubilaciones y pensiones, sino de discutir todo el derecho humano fundamental, que ahí es donde tenemos el gran problema. El gobierno anterior vio la seguridad social como una cuestión económica. Por eso fue la discusión que hubo. Nosotros vemos la seguridad social como un derecho humano fundamental, por lo tanto hay que poner al ser humano como centro y discutir sobre la protección del ser humano en todas sus edades, desde que nace o antes de que nazca hasta que se muere. Y bueno, esa es la seguridad social, que lamentablemente se discutió como realmente un banco de seguridad, de previsión social y no como un instituto de seguridad social. Es decir, se deshumanizó para pensarlo como banco, a ver cuánto puedo ahorrar sin pensar en la gente. Bueno, nosotros queremos tener esa discusión y aparentemente están todas las condiciones para dar esa discusión que tú decís de una reforma integral de la seguridad social y creemos que también tenemos una espalda muy grande con el resultado del plebiscito con casi un millón de votos que creo que respalda nuestra propuesta, ¿no?
Carlos, ¿qué expectativas tienen entonces a partir de esta comunicación de que va a existir un nuevo diálogo social? ¿Qué esperan de este intercambio? Bueno, lo que esperamos es que sea un diálogo en serio, donde se generen amplios consensos. Recordemos que el gobierno anterior, y no tenemos que copiar lo que pasó anteriormente, convocó un diálogo social supuestamente, en el cual no hubo consenso ni social ni político. Y eso no nos puede pasar para adelante. ¿Por qué decimos esto? Porque la 20.130 la votaron solo los políticos y algunos políticos, porque la oposición no votó, pero a su vez, así hayan votado la coalición de gobierno, también hubo un problema. Hoy, parte de esa coalición de gobierno está cuestionando la 20.130, es decir, el Partido Colorado está cuestionando lo que votó hace un par de años atrás. Por lo tanto, no hubo ni consenso ni social ni político, y eso no nos puede pasar en un diálogo social, porque lo que hace es que cualquier reforma que hagamos tenga poco sustento y se desvanezca en el tiempo. Acá tiene que haber un amplio consenso social y político, y pensarlo más allá de el tema económico, sino pensarlo en el tema social. Acá se pensó mucho en el tema económico. Y bueno, igual así nosotros decimos que lo primero que hay que discutir es el financiamiento. El financiamiento. Porque si no, no podemos discutir todo lo demás. Por más que los 3 puntos que estaban en la papeleta los tenemos arriba de la mesa, y creemos que ahí vamos a llegar a un consenso, es decir, volver a la edad a los 65, de los 65 años a los 60 años de edad, para poder tener la posibilidad para jubilarte, de mejorar las jubilaciones mínimas y de ir eliminando el lucro de la seguridad social. Creo que eso es indiscutible, que está arriba de la mesa. Pero, ¿qué pasa si no discutimos financiamiento? Claro. Que es el tema que nadie quiere discutir. Exacto. No vamos a discutir más nada para adelante porque vamos a repartir la miseria. Claro, ¿sí? ¿Y vuelve a la mesa el tema de la SAFAP? Y por supuesto, nunca se fue de arriba de la mesa. ¿Su eliminación completa o paulatina, progresiva? ¿Cómo sería? Va a ser difícil eliminarla en este periodo por un resultado que hubo de un plebiscito que igual no te impide a que se elimine, pero sí eliminar el lucro. Y aquí es muy sencillo. Para nosotros son empresas que generan un negocio, como cualquier empresa que genera un negocio. ¿De dónde saca la ganancia cualquier negocio de cualquier ramo? De lo que vende, del producto que vende, es decir, de lo que invierte. No de la plata que le llega para hacer la inversión. Por lo tanto, nosotros decimos que la primera etapa podría ser perfectamente que ese negocio realmente tenga las ganancias del negocio. Es decir, no cuando aporto a la seguridad social sacar la ganancia y ya guardármela en el bolsillo, es decir, debe ser de las empresas en el Uruguay y en el mundo que tienen la ganancia más fácil, que no tienen riesgo. Ahora, ellas invierten. Ahora, el riesgo de la inversión, ¿de quién es? Del trabajador y la trabajadora. Por lo tanto, ¿por qué no compartimos ese riesgo? Y que saquen la comisión de ese riesgo. De lo que se gane, claro. Porque miren que en los últimos años han tenido rentabilidad negativa. Perdimos nosotros, los trabajadores y trabajadoras. Claro. Ellas no pierden. No. Entonces, que empiecen a asumir el riesgo. Carlos, vos hablabas de la seguridad social como derecho humano, como centro de la política y de la discusión del diálogo social. Hablabas también del financiamiento, ¿no? Decías, es lo que nunca se quiere discutir. Se discutió camufladamente porque cuando se aumenta la edad jubilatoria lo que se está diciendo es vas a aportar más años. Tal cual. De alguna forma también se recortaron algunas jubilaciones. ¿Cuál es el espacio, cuáles son las alternativas de financiación que ustedes ven desde las organizaciones sociales? ¿Hay espacio para que otros sectores y otros actores puedan aportar a la seguridad social? Sí, por supuesto, siempre hay. Siempre hay porque, recordemos esto a la audiencia, en el Uruguay es el único país del mundo que aporta el doble de los trabajadores que los empleadores, el único. El aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo, por lo tanto sí habrá espacio para discutir. A su vez, las nuevas tecnologías vienen aportando a la seguridad social en todas partes del mundo, menos en el Uruguay, si no contamos la caja bancaria, que ya se aplica eso de la que las nuevas tecnologías aportan a la seguridad social. Por lo tanto, hay espacio. Pero además, tenemos que hablar de algo que creció en los últimos tiempos, que es la informalidad. Si generas política de formalización, que no solo es recaudación y financiamiento a la seguridad social, sino es protección social, porque todas esas personas, todos esos trabajadores, trabajadoras que están desprotegidos por estar en el trabajo informal, quedarían protegidos y quedarían con derechos a la seguridad social, es decir, doble impacto. Y a su vez, este gobierno también planteó otro diálogo, que es el tema de
la industrialización, el desarrollo productivo. Bueno, eso tiene mucho, mucho que ver con la seguridad social. Si vos discutís desarrollo productivo, es decir, trabajo para todos y trabajo de calidad, financia mejor la seguridad social. Se bajan los índices de informalidad, pero a su vez tenés otra cuestión más que tenemos que discutir ahí, que también está arriba de la mesa: la reducción de la jornada laboral. No solo para generar más puestos de trabajo, sino para que terminemos nuestra vida laboral en mejores condiciones, para tener menos desgaste en el tema de salud. Porque recordemos, lo que se quiso ahorrar en seguridad social estirando los años, lo van a pagar en el futuro con salud. Si yo me quedo más tiempo trabajando, lo que termino más desgastado, más desgastada, ¿y qué pasa? Lo termino pagando en salud. Es decir, el mismo Estado transfiere lo que a ellos les gusta llamar gasto. Ahí va, en seguridad social, se ahorra el gasto en seguridad social, pero lo transforma en gasto de salud porque terminamos todos deshechos y todas deshechas. Entonces, hay que pensarlo con esa cabeza mucho más amplia, de trabajo de calidad. El trabajo siempre tiene que estar arriba de la mesa cuando discutís seguridad social, que fue lo que no se quiso. Capaz que hay alguna forma de que todo sea más personalizado, porque no es lo mismo un trabajador que está en la construcción, digamos, que se desgasta muy tempranamente, que uno que trabaja en una redacción de prensa, ponele. Capaz se puede individualizar cada caso, alguna estrategia para que funcione así. Bueno, no solo individualizar por sectores, que hay que pensar la seguridad social siempre por los sectores, sino por los territorios. Muy bien, claro. Colonia es el departamento que tiene menos informalidad. Ahora, Artigas y Cerro Largo estuvieron pasando el 50% de la informalidad. ¿No habrá que hacer estrategias diferentes también en los territorios? Territoriales, sí. Ahí está. ¿Qué pasa hablamos mucho del financiamiento, ¿no? Porque es claro que sin financiamiento es palabra muerta, como quien dice, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con el financiamiento en este país de la seguridad social? ¿Quiénes aportan fundamentalmente y quiénes no tanto? Bueno, ahí justamente es clave eso, porque como bien decíamos, está a espalda de los trabajadores y trabajadoras el financiamiento de la seguridad social porque aportan el doble. Los empresarios aportan algunos el 7,5%. ¿Y por qué digo algunos? Porque muchos están exonerados. Y otro, como el sector rural, aporta una cuarta parte, 1,92% en promedio de lo que aportan los demás empresarios. Y aquí la 20.130 hizo algunas correcciones al sistema en las cuales, si bien algunas eran propuestas nuestras, otras no estamos de acuerdo. Por ejemplo, lo que se exonera en aporte patronal ya no es más asistencia financiera o el más llamado déficit de la seguridad social. Lo pone a rentas generales porque son decisiones políticas, no es del sistema de seguridad social la exoneración, son decisiones políticas. Pero en el sector rural, que es el que aporta menos, y yo voy a hacer voy a volver para atrás en el tiempo. 2020, 2021. Un flashback. Ahí va, un flashback, no me salía. 2020, 2021, todos estábamos mal por el tema de la pandemia, muchos de nosotros sin trabajo, seguro de paro, subsidio por enfermedad. Sin embargo, el sector agroexportador tuvo récord histórico. 2020, 2021. Son los que aportan menos a la seguridad social. Estamos hablando de la soja, la carne, el arroz y la lechería. Es verdad. Entonces teníamos que empezar a discutir eso. Hay una inequidad en aportación muy grande. ¿Y qué hizo la 20.130? Dijo, no, rentas generales va a suplantar ese aporte que falta del sector rural. En eso no estamos de acuerdo, si bien está bien que se financie mejor la seguridad social, no estamos de acuerdo que sea siempre el Estado el que terminamos, es decir, todos nosotros financiando al campo, donde tienen las mayores ganancias. Esa es la discusión de fondo que tenemos que tener, una equidad o una igualdad en aportación, más bien equidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el pequeño comerciante, el pequeño productor, que las grandes superficies. O pensar las exoneraciones a las grandes empresas del agro. Exactamente, porque ellas tienen grandes ganancias. Entonces hay que pensar y modernizar el sistema de aportación. Yo creo que eso es fundamental para después sí discutir todos los temas que creo que son sensibles y que estamos, si bien hace unos años éramos los pioneros en un montón de políticas sociales, hoy quedamos en el fondo de la tabla, lamentablemente por la destrucción de las políticas sociales que hubieron en los últimos 5 años. A eso quería apuntar, Carlos, que nos comentaras cómo viviste en estos últimos 5 años
otras dimensiones de la seguridad social que no siempre se le presta la atención debida, pero que son parte de esa malla de protección, las asignaciones familiares, las pensiones por discapacidad. ¿Cómo ha trabajado el banco en ese plano? Y da la impresión, por cosas que uno ha conversado con alguna gente, como que había más trabas, ¿no?, para poder acceder a una pensión por discapacidad, ¿no? Como que había más requisitos, como una forma de, bueno, dejarlo ahí en stand-by y por lo tanto hacer algún tipo de ahorro al banco. ¿Cómo lo viviste desde dentro del directorio? Bueno, siempre estuvimos muy críticos en el tema de que quisieron bajar la plantilla y bajaron la plantilla de funcionarios. Esto es muy sencillo. Si habían 10 funcionarios para hacer jubilaciones y ahora hay uno, es decir, bajaron 10 veces la calidad de las jubilaciones y el tiempo de las jubilaciones. Es decir, bajaron que demoran en el tiempo. Por eso hay 10.000 expedientes atrasados y falta de funcionarios. Pero imagínense que vayamos a tratar de asesorarnos al Banco de Previsión Social y me digan que tengo para 2 o 3 meses. Para 2 o 3 meses para asesorarme, más después los meses que me lleva todo el trámite, y termina en 6 meses, 1 año, cualquier trámite jubilatorio, cosa que hasta hace unos años atrás se hacían en 20 días, 1 mes y medio, más o menos. Pero esto es una política generalizada de cómo ir demorando las prestaciones para también tener un ahorro. Es decir, demorar en el tiempo. Hacer la calecita, como hacemos algunos cuando tenemos problemas económicos. Bueno, esto se hizo la calecita, pero con la gente, con el que más necesita, con la que más necesita. Y ahí es donde tuvimos que tratar de defender estas situaciones que realmente hemos sido no muy escuchados por estos temas. Y bueno, y otro de los pilares que tenía también la protección social en general, si bien no está en el Banco de Previsión Social, está más en el MIDES, es el sistema de cuidado, lo cual éramos reconocidos en el mundo por el sistema de cuidado que iba paulatinamente creciendo, y lamentablemente tuvimos 5 años de retroceso que esperemos que volvamos a retomar, porque creemos que justamente es uno de los pilares de la protección social, porque ahí estamos hablando de primera infancia, adultos mayores y personas con discapacidad. La protección social debería ser uno de los puntos fundamentales para discutir después del financiamiento y después de que digamos, bueno, ahora hay plata, ¿cómo vamos a proteger? Bueno, sí, busquemos los colectivos más vulnerados por el sistema en este momento y tratemos de protegerlo de la mejor manera. Una población envejecida, además, que requiere cuidados y atención a los cuidadores. Totalmente. Que son parte fundamental del sistema. Totalmente de acuerdo. Y también hay una discusión de fondo. En alguna oportunidad yo te entrevisté para la radio Yan Salto y te preguntaba lo mismo. ¿Cómo parece que la gente viva más es un problema? ¿No? Que tengamos una expectativa de vida mayor parece ser un problema, y siempre se los pone a las personas mayores en un lugar de como si fueran como ya no sirven para el sistema productivo, como si ya no sirvieran para la vida, ¿no? Y que es un lugar muy triste en el que se pone en este país también a las personas mayores como si fuera el problema, personas que aportaron toda su vida como si fuera el problema que el Estado los tuviera que mantener, ¿no? Es una perspectiva muy, muy triste. Muy triste y muy inhumana, que es lo que nosotros planteábamos. Se deshumanizó la seguridad social. En realidad la sociedad en general la trataron de deshumanizar, y que somos casi unos robots. Mientras vos no aportás al sistema productivo, cuando vos aportás al sistema productivo está todo bien. Cuando vos no aportás más, ya no servís para nada. Claro. Porque lo que te estuvieron diciendo hasta ahora, entre líneas, es decir, si sos viejo y te vas a jubilar, te voy a pagar menos. ¿Para qué? A ver si te podés morir antes, porque ya no me servís más para generarle ganancia al capital. Ahora sos como algo que tengo que arrastrar, y toda la sociedad la tiene que arrastrar, sí, una carga. Y lamentablemente esa es una visión inhumana. Al contrario, tendríamos que cuidar a nuestros viejos de mejor manera, tendríamos que tratar de pensar cómo pueden vivir los últimos días de su vida de la mejor manera, porque aportaron muchísimo para el país, para esta sociedad. Pero bueno, son dos visiones totalmente diferentes. Miren que cuando hablamos de que hay 2 visiones de país y 2 visiones de mundo, es tal cual. Unos piensan que el dinero y el sistema capitalista es lo mejor, y otros pensamos que en realidad tendríamos que pensar en otro sistema, el cual sea mucho más humano, más equitativo, y que pensemos en la gente, porque somos personas que vivimos, sentimos, tenemos dificultades, tenemos problemas, y bueno, esos problemas tiene que ayudar el Estado
a resolverlo. ¿Y cómo los ayuda? Y bueno, muchas veces son con cuestiones económicas y muchas veces son temas de servicios, de brindarle servicio a la población para mejorar. Políticas públicas que ayuden en ese sentido. Sí. Por eso, entonces, ahí están las dos visiones de país. Y realmente nosotros cuando hablábamos justamente en la campaña del plebiscito, nos dolía cuando escuchábamos en la televisión que decían, pero ahora viven más, tienen que ganar menos, diciendo, estos viejos ahora ya no los contemos más, vamos a contar la otra parte de la sociedad. Y nos querían poner entre los niños, es decir, la primera infancia, versus los viejos. Una cuestión que para cualquier ser humano no le puede pasar en la cabeza eso, pero bueno, era parte de la discusión del momento. Y en esas visiones del mundo diferentes que existen sobre la seguridad social, sobre las personas en sí mismo, ¿cómo asume la representación de trabajadores el hecho de tener que estar dialogando y formar parte de un directorio con la presidenta Jimena Pardo, que bueno, tuvo una posición, siendo Frente Amplista, contraria a la reforma de la seguridad social? ¿Cómo conviven esos dos elementos allí en un tema de mucha relevancia, ¿no? Bueno, yo me quedo con el discurso de asunción del día jueves, donde los 4 directores políticos hablaron que van a seguir un programa de gobierno el cual resolvieron todos ellos. Y el programa que resolvieron todos ellos es totalmente diferente a alguna posición anterior que tuviera cualquiera de ellos o los 4. Por lo tanto, creo que yo me quedo con lo último y no con lo anterior, con lo que dijeron en el discurso, que estaría muy bueno que todas y todos escuchemos. Están hablando de que hay que justamente pensar en la edad de retiro para bajarla a los 60 años, cosa que nosotros la planteábamos en la campaña. Mejorar las jubilaciones mínimas, porque en este último periodo perdieron poder de compra. Justamente que el ahorro individual tenga menos lucro e ir extinguiendo el lucro de la seguridad social. Pensar en diálogo con las organizaciones sociales, fundamentalmente en el Banco de Previsión Social, empezar las bipartitas que se estaban suspendidas por los líos que había desde hace bastante tiempo y empiezan el día de hoy, justamente a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, empieza la bipartita, los directores políticos con el sindicato, con ATCS, y para nosotros eso es buenísimo porque parte de lo que se va a resolver en esto que veníamos hablando, la falta de gente, los procesos de trabajo, los 10.000 expedientes atrancados, que creo que en conjunto es la única manera, en colectivo es como se resuelven las cosas. Por lo tanto, si yo me quedo con el discurso, yo auguro un buen futuro para el Banco de Previsión Social y para la gente, porque en definitiva si le va bien el Banco de Previsión Social y empezamos a generar esas políticas que realmente vayan a favor de la gente y no a espaldas de la gente, vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, la protección social, y yo me quedo con eso porque realmente me impactó el discurso, que no tiene nada que ver con algunas cuestiones que se habían hecho antes, porque posturas anteriores las posturas anteriores por suerte pueden ir cambiando y creo que eso también hace a que haya un programa que se cumpla. Cuando hay un programa, como nosotros tenemos un plan estratégico en el equipo y se cumple, creo que terminamos logrando los objetivos. Muy bien, excelente. Carlos, te agradecemos la participación, ha sido muy claro en los conceptos y bueno, próximamente seguramente también te estemos invitando para seguir analizando todo este tema porque va a ser un eje central de la discusión, al menos eso se ha planteado por parte del gobierno del Frente Amplio, y es un tema que despierta mucho interés, ¿no? Porque repercute en la vida cotidiana de la gente, no es algo que esté alejado. Exacto, nos vamos a jubilar en algún momento. Totalmente. Y tenemos hijos o nietos o podemos llegar a tener algún tipo de prestación, o sea, también hay muchas cosas que allí van sucediendo en el medio. Así que Carlos, te agradecemos la participación. Bueno, muchísimas gracias a usted por invitarnos y nosotros quedamos a las órdenes. Se vienen momentos, como decíamos, bastante difíciles, pero lindos desafíos para tratar de cambiar la realidad, así que nosotros vendremos las veces que sea necesario para explicar nuestra posición en ese diálogo social que creo que va a tener un buen resultado. Muy bien, muchas gracias. Estaba con nosotros Carlos Clavijo, representante del equipo de los trabajadores del PIT-CNT, allí en el Banco de Previsión Social, dialogando, hablando sobre todo lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, lo que pasó con la votación del plebiscito y lo que dejó también como acumulado político y social de una reivindicación que alcanzó casi 1 millón de votos en el mes de octubre. Vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida. La amistad tiene la honestidad por virtud y es auténtica, porque prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.